¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de trastornos hipertensivos. Esa charla que me tocaba la Juan Camilo, creo. A Juan David. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Kevin, ¿dónde está? ¿Y Kevin no entró? ¿El Doctor, pelado que de anda Ocaña? con problemas de internet ahorita. No, pero mejor dicho, además, sí, mejor dicho, no viene, no rota, mejor dicho. Y quieren pasar. Hola, Norberto, ¿cómo está? ¿Qué vamos a hacer con ese muchacho? Bueno, muy bien. ¿Y Juan David dónde está? Acá, doctor. ¿Por qué no tiene su cámara, Juan David? Yo no le dije que preparara esa charla de hipertensión. No, no, señor. Bueno, muy bien. Listo, entonces comencemos. Vamos a hablar un poquito de preeclampsia. Entonces, en esta conferencia no tengo ningún tipo de declaración de conflictos. Perfecto. Y lo que vamos a, siempre que hagamos una exposición tenemos que como responder una pregunta. Y queremos, hoy en día, ¿cuál es el manejo actual de los trastornos hipertensivos en el embarazo? ¿Y cuál es la función o el manejo que tenemos que hacer como médicos generales? ¿Por qué es importante y por qué se justifica esta charla? Porque los números generalmente apuntan a nuestros países desarrollados. En todo el mundo, más de 4 millones de mujeres van a desarrollar preeclampsia. Cerca de 100.000 mujeres van a presentar convulsiones que se llaman eclampsias. Perfecto, cuando son pacientes que son preeclámpticas. Más del 90% ocurren en nuestros países, en países de vías de desarrollo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, este es uno de los temas que vamos a estar pendientes, aunque solamente ocurre en el 8% de los embarazos normales. Este es un artículo de la Organización Mundial de la Salud, que está más o menos en el 2016, en donde ellos hablan de 3 cosas primordiales que pueden producir muertes en pacientes jóvenes embarazadas. Recordemos que las pacientes embarazadas tienen un lapso más o menos de los 15 a los 45, 42, casi 35 ya que estaría lo más grande. Entonces, ¿por qué se mueren este tipo de pacientes? Entonces, el primero es por trastornos hemorrágicos, ¿perfecto? Entonces siempre es muy importante los trastornos hemorrágicos que van a ser gran parte de la alteración o la muerte de nuestras pacientes. Los otros son los trastornos hipertensivos. Y el otro son las sepsis. Entonces esas son las 3 grandes cosas que nosotros en nuestros semestres tenemos que manejar muy bien, porque eso va a depender de que si manejamos bien estas pacientes podamos prevenir o podamos hacer un manejo efectivo y temprano en cada tipo de paciente. ¿Perfecto? Entonces hoy vamos a hablar de la segunda causa de muerte materna. ¿Perfecto? Y acá podemos ver un mapa mundi en donde en el Doctor, primero... me Señora, interrumpirlo, es que solamente veo donde dice como un PDF, pero no estoy viendo nada más. los otros tampoco ven nada, no ven la pantalla. Lo mismo, doctor, Un solamente documento. estamos viendo un documento. Ay, qué pena, discúlpeme, entonces no sé por qué. Dice acá que está, deja de pausar. Vamos a volvernos a hacer. Qué pena. Por eso les dije. ¿Sí están viendo ya la pantalla como tal? Sí, Sí, señor. señor, ahora sí. Ahora sí, Camila. Sí, doctor.
Bueno, listo. Entonces, aquí podemos ver entonces los tres grandes grupos de muerte de nuestras pacientes. Entonces vamos a hablar de trastornos hipertensivos. Aquí vemos un mapa mundi y en el primer cuadro del mapa mundi vemos lo que es normal, pero mire cómo se distorsiona, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos hipertensivos. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de muertes maternas ocurren, por decir, en lo que es África y Asia, pero mire que América Latina gran parte aporta, pero mire que los países en desarrollo como Estados Unidos y Canadá se encuentran muy chiquiticos porque ahí casi no hay mortalidad. Muy probablemente porque los americanos hacen un costo muy grande por cada paciente que tiene preeclampsia y eso va a repercutir en ese seguimiento que le hacen tan austero a este tipo de pacientes, que no hayan tantas muertes maternas por este tipo de preeclampsia. Por eso es muy importante. Pero ustedes me dirán, pero bueno, pero aquí también nosotros hacemos el mismo seguimiento. No, realmente a veces podemos encontrar, y les puedo decir como médico general que fui, que a veces nos toca a nosotros como médicos generales esa paciente que todos los días viene a consultar o cada vez por la semana porque tiene dolor de cabeza, que las tensiones no están normales, pero nadie le para cuidado y que cuando ya no llega, por última vez, no llega convulsionando, el bebé se ovita, la señora hace una hemorragia cerebral y se muere. Entonces, ese tipo de pacientes generalmente son las que se complican y que están o pasan por sus manos sin usted darse cuenta que se pueden complicar. Inclusive es tan importante que en periódicos como La Opinión, que es de venta acá local, ellos hablan en que Colombia la mortalidad materna pues la cuarta en toda Latinoamérica. Entonces, por eso es tan importante ya que una muerte materna, ya sea de cualquier causa, va a tener un gran impacto tanto en la parte de salud como en las instituciones. Es tanto así que los hospitales, su función de calidad está a raíz si hay muertes o no hay muertes maternas. ¿Sí ven lo importante? En todo caso, es muy importante esa parte. Aquí es lo que encontramos, es un folleto del DANE, en donde ellos nos cuentan más o menos sobre todo los trastornos hipertensivos con respecto a las muertes maternas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por decir, vemos complicaciones de la hipertensión. Lo que quisiéramos ver es que esta línea que va o se mantiene como en una meseta caiga. Quiere decir que ustedes diagnostiquen tempranamente la paciente que tiene un trastorno hipertensivo y que muy probablemente no vaya a fallecer, pero independientemente que seguimos haciendo cursos, charlas y todo eso, encontramos que no ha bajado o no ha disminuido mucho con respecto a lo normal. Entonces, aquí tenemos un estudio MAPPAI, que es un estudio muy grande, que es el estudio que nos representa lo que es la colocación del sulfato. El estudio MAPPAI es un estudio, aunque es viejito, no crean que por ser un estudio que sea del 2002 no es relevante. Este estudio es muy importante porque tuvo 25.000 pacientes y hoy en día todavía es referencia para hablar de trastornos hipertensivos. ¿Qué ellos encontraron? Ellos hicieron dos brazos. Un brazo de pacientes se les colocaba sulfato para que no convulsionaran y el otro brazo de pacientes se les colocaba placebo. Ellos encontraron en este estudio MAPPAI que las pacientes que se les colocaba sulfato de magnesio, esas pacientes no convulsionaban o convulsionaban menos con respecto al grupo de control que era con placebo. Pero ellos también encontraron que estas pacientes que no tenían ningún manejo tenían una mortalidad de casi un 11%, tenía un 8% de muerte fetal, de un feto muerto macerado de un 3%, de bajo peso al nacer, de inducción del trabajo de parto, se incrementaba las cesáreas casi un 48% y encontraban también que se relacionaban con muerte materna. Por lo cual, el no hacer ningún tipo de manejo en pacientes preeclánticas o con trastornos hipertensivos, bueno, ya le llegó la comidita de él, implica que pueda tener complicaciones.
Realmente una de las cosas que se hablan en la parte de los trastornos placentarios, de la fisiopatología de los trastornos placentarios, es que no tiene una característica o no sabemos definir bien o una hipótesis como tal. ¿Perfecto? Es de las 1000 teorías, se ha estudiado mucho, pero no se ha podido encontrar la causa como tal. Daniel, ¿tú qué causas has estudiado que puedan producir trastornos hipertensivos? De la fisiopatología de los trastornos hipertensivos. Cuéntanos. Quítale el audio que no lo tienes, el micrófono. ¿Habla a mí, Daniel? A Daniel Rugeles. Ah, perdón. Estaba con el WhatsApp. A ver, ¿dónde está? Daniel. Daniel no está, se fue. Venga, se fue este man de la charla. Qué locura. Diego, este muchacho Daniel Rugeles se fue. Diego, ¿me No, escuchas? ahí está conectado. Pero hermano, contesta, marica. Bueno, colóquenmele ahí en la parte del quiz que va a ser un 5%. Colóquenmele ahí 0 también comenzando en esa por no responder. Bueno, sigamos entonces. Entonces, realmente la fisiopatología o lo que se cree la hipótesis más común de los trastornos hipertensivos es por una mala implantación. Lo que se cree es que el trofoblasto, que es la parte fetal, no hace una buena invasión a la parte de las arterias espirales, que son la parte final de las arterias uterinas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Si nos damos cuenta, en una gestación, aquí tenemos las dos partecitas, perfecto. Aquí tenemos, aquí esto es normal. Lo que tenemos que hacer generalmente es que el trofoblasto tiene que invadir la arteria espiral, acabarle la capa media y producir algo que se llama vasodilatación y que sea un flujo de baja resistencia. Sin embargo, lo que sucede en la preeclampsia, en la restricción de crecimiento fetal, es que ese trofoblasto no invade muy bien la arteria espiral y eso va a producir que el flujo de esta arteria se mantenga como un flujo de alta resistencia y eso va a llevar a todos los mecanismos de disfunción placentaria, que entre ellos está la hipertensión. Perfecto. Pero recordemos que la preeclampsia, el órgano que más altera se llama el endotelio. Perfecto. Que es el órgano que más invade. Perfecto. Doctor Samuel, qué pena es que no me dejaba prender el micrófono, el móvil. Me imagino. Pero yo sabía que era tabaquismo y pues hipertensión familiar también lo que usted estaba la respuesta a lo que usted estaba preguntando. ¿No? Ni cerquita. No, dejémoslo así, tranquilo. Quedemos como amigos, ¿ok? Bueno, sí, señor. Bueno, muy bien. Le cuento que muy importante, hemos tenido problemas con Manuel. Entonces parece que ya no lo voy a aceptar como cuñado, de pronto se quiera apuntar. Muy bien. Entonces, hay varias cosas. El endotelio en la preeclampsia va a producir el endotelio como tal va a producir unas sustancias vasodilatadoras y otras sustancias que van a ser vasoconstrictoras, ¿ok? Entonces, por decir, el endotelio va a producir algo que se llama el óxido nítrico, ¿perfecto? Y la prostaciclina, ¿perfecto?
y van a producir una sustancia vasoconstrictora como la endotelina, el trombosano y el angiotensinógeno tipo 2. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? Que a nivel del endotelio, estas partes vasodilatadoras van a estar muy escasas. ¿Perfecto? Y estos factores angiogénicos, que es el factor de crecimiento endotelial y el PITS, van a estar disminuidos. ¿Perfecto? Y en la parte de los factores antiangiogénicos, como el factor de tirosina quinasa tipo 1 y la endoglina soluble, van a estar elevados. Pero usted dice, bueno, ¿para mí qué me va a servir esta parte de bioquímica que nunca la entendí ni siquiera cuando estuve estudiando? Pues les digo que, por decir, en Estados Unidos, usted le puede pedir a una persona que tuvo una preeclampsia anterior o de pronto una paciente que tiene un factor de riesgo, como una paciente que hizo una hipertensión crónica, una diabética, usted le puede pedir una endoglina y esa paciente, si la sale la endoglina alta, es que muy probablemente en el futuro de su gestación vaya a ser preeclampsia. Perfecto. Entonces me parece que es súper importante en ese sentido. Igual por decir, cuando Juan José pues rote o haga el internado, porque es un tipo de mucho dinero, allá en Argentina, pues el tipo pues va a decir, no, pues nosotros en Cúcuta solicitamos endoglina y el factor de crecimiento endotelial, yo creo que aquí pues Che no creo que lo maneje, pero bueno, eso puede ser la gente que roten por otro lado para que sepan que eso existe. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos nosotros manejando? Entonces, ¿qué guías estamos manejando? Pues generalmente nosotros utilizamos la resolución 3280, que la resolución 3280 simplemente es una copia de estos dos guías, que es la guía NICE, que es la guía británica, y el Task Force canadiense. Perfecto, que son como las guías que están en este momento y todavía siguen vigentes sobre lo que hay que hacer por preeclampsia. Entonces, de ahí es que suceden de las cosas que se está pasando. ¿Tiene calor? Sí, sí, tengo calor. Prenda el ventiladorcito. Sí, voy a aprender. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a mirarle cómo se puede hacer la detección en riesgo. Vamos a mirar una detección temprana y diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Perfecto. En ese sentido, vamos a manejar esa parte. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo conocemos o cuáles son los más importantes? Entonces, cuando esa paciente, lo ideal es que toda paciente que se quiera buscar embarazo tenga una consulta preconcepcional, pero eso generalmente nosotros no lo vemos. Nosotros tenemos como médicos generales buscar ciertas cosas, por decir que no tenga una hipertensión previa, una preeclampsia previa, que aquella paciente que me dice, mire, yo perdí mi bebé porque me dio un síndrome de Hell. También la parte de la edad extrema, todo eso son un factor de riesgo para hacer preeclampsia, que sea primigesta o que sea multípara, pero que haya perdido ya el periodo por decir que haya tenido un periodo intergenésico prolongado, o que esta paciente sea multípara, pero que tenga una pareja nueva. Esto también implica que es una paciente que tenga riesgo de presentar como tal. La paciente que es obesa, que es diabética y trombofilia, tienen hasta un 6 veces más riesgo que la población normal de hacer un trastorno hipertensivo. Pero entonces, si esta paciente me llega a mí como médico general a una consulta preconcepcional y es una paciente que es gorda o que es diabética, pues yo digo, ¿pero qué puedo hacer? Pues le va a dar preeclampsia y la vieja que quiere embarazar. Pero mire cómo nosotros, si podemos llevar a esta paciente que es diabética a una hemoglobina glicosilada por debajo de 6, o que la podemos llevar a una paciente obesa a que pierda bastante peso por una manga gástrica o que pierda por una valoración nutricional, pues esto va a mejorar completamente los factores de que esta paciente al quedar embarazada. Perfecto. O aquella paciente que tiene un lupus y que hizo una crisis lúpica hace un mes, esa paciente no puede quedar embarazada. Tenemos que mandarla con el reumatólogo para que comience a la parte. Bueno, nos queda menos de un minuto. Vamos a suspender aquí la charla
y nos volvemos ahorita a meter otra vez al mismo link para seguir la charla. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Un 40% a hacer preeclampsia. Las pacientes diabéticas de un 10 a un 35%, pacientes con lupus de un 10 a un 20%, pacientes con trombofilia de un 10 a un 15%. Este contacto o exposición corta al esperma es aquellas pacientes que muy tempranamente quedan embarazadas con una pareja nueva. Entonces a eso hace referencia. La historia familiar de preeclampsia, sobre todo aquella paciente que le dio a la mamá síndrome de Hell, puede repetir casi hasta un 10 a un 35%. El antecedente de haber tenido una abrucio de placenta también aumenta también que pueda retener esa paciente. Facilito. Entonces los trastornos hipertensivos es muy fácil de saber. Generalmente es una de las preguntas que se le va a hacer siempre. Pero ¿cómo la quieren? Ya le trajeron comida. Bueno, muy bien. Entonces, facilito. Entonces, ¿cómo la vamos a aprender? Son 4 cosas. 2 son hipertensiones crónicas. Entonces, hipertensión crónica. La otra es una hipertensión más preeclampsia. La otra es hipertensión gestacional. Y la última, preeclampsia-eclampsia. ¿Perfecto? Por favor, si se les pide o se les pregunta que cómo se clasifican, no diga las definiciones. Sencillamente diga que son 4 grandes grupos y que son esos grupos como tal. Facilito. Son 2 que son hipertensiones crónicas y las otras 2 son hipertensión gestacional y preeclampsia-eclampsia. Entonces miremos. Es muy importante que hoy en día, en las últimas guías, ya no se habla de la triada. Recuerde que la triada de la preeclampsia venía metida la proteinuria. Hoy en día no es un signo cardinal, sí sigue siendo importante, pero si la paciente no tiene proteinuria, pero si tiene los síntomas como tal, asociados a hipertensión, ya se habla de preeclampsia si no tenga proteinuria positiva. ¿Perfecto? Mire cómo han cambiado las cosas. En el Colegio de Ginecología y Obstetricia, en su último artículo, que fue hace como 2 o 3 años, ellos hablan de que hay algunas cosas o algunos ítems en casos de las pacientes que no cumplan con la triada. Recordemos que la triada de la preeclampsia es aquella paciente que tiene tensiones por encima de 140/90, aquella paciente que tiene más de 20 semanas y aquella paciente que tiene una proteinuria por encima de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, el Colegio de Ginecología y Obstetricia le dice, mire, si esa paciente así no tiene proteinuria, pero tiene trombocitopenia, perfecto, y tiene hipertensión, a esa paciente rotule ya como preeclampsia. Si esa paciente tiene las transaminasas 2 veces por encima de lo normal, a esa paciente le va a colocar y la va a rotular como preeclampsia, así no tenga proteinuria. Si aquella paciente tiene una creatinina por encima de 1.1, es una paciente que ya está en una injuria renal y está entrando a preeclampsia. Entonces, este tipo de paciente también hay que rotularlo como una preeclampsia si no tenga proteinuria. Los síntomas de vasoespasmo, sobre todo esos síntomas que son visuales, porque las pacientes con preeclampsia van a quejarse de tener fosfenos, tinnitus, amaurosis y todo eso, puede ser que asociado a trastornos hipertensivos por tensiones elevadas por encima de 140, ya de por sí tiene preeclampsia, así no tengamos el rótulo de la proteinuria. Igual sucede con el edema pulmonar. Entonces, ya hablamos de unas excepciones para hablar de esa parte. Hablamos que para hablar de hipertensión en una mujer embarazada es cuando se encuentra una tensión arterial diastólica por encima de 90 y una sistólica por encima de 140. Perfecto. Recordemos que cuando hablamos de crisis o emergencia hipertensiva, es aquella paciente que tiene tensiones por encima de 160 a 110. Eso es muy importante porque ya es un criterio de severidad y nos implica en aquella paciente con emergencia hipertensiva darle un manejo agresivo endovenoso
¿Con qué antihipertensivo tú le darías, Juan David, a una paciente que tiene emergencia hipertensiva? Metildopa. No, Juan, marica, ¿por qué me hace si usted está rotando conmigo? No haga el oso. A ver, cuñado, a ver. Que saludes de mi hermana, ¿no? Cuénteme, ¿con qué usted le da a una paciente que tiene un trastorno hipertensivo? Imodipino. Ah, bueno, sí, todavía, pero de manera endovenoso. Labetalol. Camila, pero le estoy preguntando al cuñado. Perdón, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, es muy bien, Manuel, digamos, el nifedipino es de primera elección y sobre todo es una herramienta que nosotros vamos a manejar en nuestros puestos de salud si vamos a hacer el rural. Y es una terapia que se indica en esa paciente que tiene una urgencia hipertensiva. ¿Ok? Pero en el caso de emergencia, cuando hay una afectación de órgano blanco, nosotros tenemos que regularizar a esa paciente inmediatamente. Y de pronto lo que decía Camelín del tratamiento con labetalol sería el más indicado. ¿Perfecto? Bueno, recordemos que estamos hablando de lo normal de la triada y la proteinuria de 24 horas sigue siendo la prueba de Aboro, que es recoger la orina durante todo el día y medir cuántos niveles de proteínas tienes. Generalmente no debe pasar de 300. Si a Juan David le tomáramos hoy la proteinuria, generalmente la proteinuria debe estar por debajo de 150. ¿Perfecto? Entonces, la paciente embarazada que la tiene en 300 se podrán entender que es porque está bien alterada la parte renal. Sin embargo, a veces, cuando no queda tiempo de hacer la proteinuria en orina 24 horas, una parte importante puede ser la relación proteinuria-creatinuria. Ese se pide así, muchachos. Una relación proteinuria-creatinuria y la sensibilidad y especificidad es muy parecida a lo que tenemos en una proteinuria normal de 24 horas. ¿Perfecto? El valor mínimo debe ser de 0.3 por encima para nosotros hablar de que está alterada. ¿Perfecto? Pero miren que muchos pacientes pueden complicarse sin tener proteinuria. El 20% de pacientes que convulsionan solamente habían presentado hipertensión en la semana anterior. El 10% de esas pacientes que convulsionaron se tenían proteinuria y había un 10% de pacientes que no tenían ni tensiones arteriales ni proteinuria y hicieron eclampsia. Entonces, por eso a veces es difícil. Pero entonces vamos a hacer un tamizaje. ¿Qué es el tamizaje como tal? El tamizaje son unas pruebas que tú puedes colocar en una gran población para poder detectar cuáles son las pacientes que tienen alto riesgo. ¿Perfecto? Por decir, a ver, John, que se duerme. John Villamizar. John, ¿qué pruebas de tamizaje usted conoce? Perdón, Doc, no estaba escuchando. Estamos hablando de las pruebas de tamizaje. ¿Qué pruebas de tamizaje tú conoces, John? Pásese la papita de la boca para poder hablar. Es que estaba comiendo. A ver, a ver. No, pero prueba de tamizaje respecto a hipertensión. Entonces, entre las pruebas, ¿qué tú pruebas conoces, Angie, de tamizaje como tal? Sí, tú, Angie. De tamizaje para la preeclampsia. No, de tamizaje como tal. Cualquier prueba de tamizaje. Pues para la preeclampsia, yo sé que es... No, Angie. No pruebas de tamizaje en preeclampsia, tamizaje como tal. A ver, Juliana. Bueno, tamizaje para citología. Para Bueno, entonces, por eso, entonces, una de las pruebas que tenemos es la citología, ¿perfecto? Que todas las mujeres se realizan a partir de iniciar su vida sexual.
la prueba de citología es una prueba de tamizaje porque es una prueba económica que se reproduce en cualquier parte, perfecto, es fácil de tomar y va a detectar qué pacientes tienen alto riesgo de tener lesiones preinvasoras. Ok, Perfecto. profe. ¿Y la de ADN y BPH también contaría? Puede ser también, sí, muy bien, Angie, excelente. Pero miren cómo otra prueba de tamizaje nos puede servir. Las pacientes mayores de 55 años tienen que hacerse la mamografía para detectar tempranamente la parte de cáncer de seno. Entonces, vamos a mirar qué pueden hacer o qué pruebas de tamizaje podemos hacer en la parte de las pacientes embarazadas. Sabemos que en estas pacientes, lo primero es los factores de riesgo, perfecto. También podemos hacer o tomarle moléculas, por decir lo que le está hablando, de tomar lo que es la endoglina, el factor libre de tirosina, pero realmente ahorita no es práctico porque son muy costosos y nosotros no lo tenemos en nuestro país. Perfecto. De pronto, el Doppler de arterias uterinas quiere decir, nosotros por medio de una ecografía podemos calcular si esas arterias están patológicas y si se encontró la invasión trofoblástica. Me explico. Si realmente sucedió una invasión del trofoblasto hacia la arteria espiral media, pues vamos a encontrar un flujo bajo que eso lo puedo detectar por medio del Doppler. ¿Perfecto? Bueno, entonces el Doppler de arterias uterinas es un estudio que no es invasivo y que pueda tener una buena correlación funcional para evaluar si hay o no hay invasión del trofoblasto. Perfecto. ¿En qué momento se puede hacer? A partir de las 13 semanas. Acá podemos mirar cómo nosotros podemos valorar lo de la arteria uterina, que es rama de la arteria hipogástrica. Perfecto. Entonces nosotros insonamos y valoramos cómo está ese flujo en esa parte. Y si la paciente sitúa en un flujo bajo, muy probablemente no haga preeclampsia porque sí hubo esa transformación de la arteria espiral, pero si sigue baja, pues ahí podemos encontrar que hay pacientes de alto riesgo. Aquí podemos mirar cómo en el Doppler, que sencillamente nosotros miramos y ven ustedes, hay un vasito que cruza otros dos vasos. Estos vasos de abajo que están cruzando son los vasos ilíacos y está cruzando la arteria uterina. Ahí es donde nosotros tomamos esa parte. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la hipertensión crónica. Perfecto. Recordemos que la hipertensión crónica es aquella paciente que desde tempranamente, antes de las 20 semanas, comienza a presentar tensiones altas, o aquella paciente que me dice que ya de por sí tenía tensiones altas. Perfecto. Entonces, es también un factor para pensar en esa parte. Recordemos que la preeclampsia también no es gratuita. Aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia severa pueden después en el futuro quedar hipertensas y eso puede producir alteraciones cardiovasculares. Hay uno de los mecanismos que siempre se ha pensado que es el calcio. Hay estudios, pero lamentablemente hay un estudio muy grande que a pacientes que tenían baja ingesta de calcio se les dio calcio y encontraron que había una reducción en esas pacientes que tuvieran preeclampsia. Sin embargo, ese estudio no es extrapolable a nuestra población porque nuestra población rural o urbana generalmente consume muchos lácteos y derivaciones de calcio, pero pues hoy en día en aquella paciente que tenga factores de riesgo, una de las medidas para prevenir preeclampsia es la colocación del calcio. Otra de las cosas que nosotros colocamos en aquellas pacientes que tienen riesgo de hacer preeclampsia es la adición de la aspirina. Perfecto. Toda paciente que tenga factores de riesgo, que ustedes ya saben cuáles son, esa paciente debe tener aplicación de aspirina durante su embarazo a partir de las 12 semanas. Hay un estudio que es un estudio grande que ha salido que ahora están dando dosis de 150. Sin embargo, lo que nos dice la resolución es dar 100 miligramos.
Es facilito, es la pastillita que es la aspirina de niños y se le da sobre 100 miligramos. Perfecto. La prevención primaria, ¿qué sería? Decirle a la señora que no quedara embarazada, pero como yo les digo, podemos tener que aquella paciente que consulta preconcepcionalmente, pues mejoremos las condiciones. Si es diabética, mejoremos la hemoglobina glicosilada. Si tiene alguna enfermedad crónica, poderla estabilizar antes de que quede embarazada. Perfecto. Eso sería importante para tener mejores resultados como tal. La prevención secundaria es mirar, conocer la etiopatogenia, pedir un Doppler de arterias uterinas a aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, iniciar aspirina tempranamente. Y pues ya a lo último lo que nosotros podemos hacer es ya definir las cosas como tal de tratamiento. Bueno, muy bien, entonces mire que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como médicos sin tener cosas tan complejas. Por decir, en el primer control del embarazo, tomarle la tensión arterial. Sabemos que aquella paciente que ya es hipertensa crónica antes de las 20 semanas va a tener 6 veces más de riesgo de hacer una preeclampsia durante su embarazo. Podemos pedir también un Doppler de arterias uterinas si la paciente cuenta con recursos o es aquella paciente que la podemos pedir o derivar con una EPS. Perfecto. Estos son los criterios que ustedes tienen en la guía, que son los criterios NICE, que hay criterios mayores, por lo cual hay que iniciar aspirina. Entonces, los criterios mayores vamos a repasarlos rápido, que son la nefropatía crónica, enfermedades autoinmunes, la diabetes, la hipertensión. Criterios menores, la primiparidad, la gestación múltiple, el periodo intergenésico prolongado, la historia familiar de preeclampsia y la obesidad. Perfecto. Si hay un criterio mayor, ya se inicia aspirina. Si hay dos menores, hay que iniciar aspirina. Perfecto. Bueno, muy bien. Sigamos rapidito. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Muchas veces el manejo de la preeclampsia, el único manejo que tiene la preeclampsia, recuerden por favor, y es una pregunta muy importante, es desembarazar a la paciente. Lamentablemente, el problema es el producto. Si yo desembarazo muy tempranamente ese producto, pues el riesgo de mortalidad es muy alto. Por decir, hoy al mediodía desembaracé unos gemelos de 29 semanas. Esos gemelitos tienen un riesgo de un 50% de morirse ambos por sacarlos. Pero tienen también un riesgo de que esos bebés, casi un 60%, queden con parálisis cerebral. ¿Usted sabe qué es tener un bebé toda su vida confinado en una cama? Entonces, a veces es muy importante tratar de que esta paciente que tiene una preeclampsia severa la maneje un equipo multidisciplinario que va a tener de pronto mejores resultados. Cualquier paciente que tenga un trastorno hipertensivo, que ustedes lo vean, lo tienen que derivar a hospitalizar. Perfecto. Aquella paciente que llega con una tensión de 160/90 con 30 semanas y que llegó fue porque tenía una infección urinaria, es mejor hospitalizarla y mirar qué es lo que pasa con ese trastorno hipertensivo. Por favor, no vayan a mandar esas pacientes para la casa porque se pueden complicar. Perfecto. Entonces, hay cosas muy importantes. Entonces tenemos que la preeclampsia leve, pues ya ese tema casi no existe, está como, toca actualizarlo un poquito, pero aquella paciente que tiene una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterios de severidad, es una paciente que la podemos manejar muy seguidamente, pero ambulatoriamente. Entonces aquella paciente que tiene los exámenes normales, que es aquella paciente que no tiene tensiones elevadas, ni compromiso en la función fetal. Esa paciente se tiene que manejar, pero pues en un segundo o tercer nivel. Perfecto. Aquí tenemos que no se recomienda rutinariamente el sulfato de magnesio, solamente en aquellas pacientes que tienen riesgo de convulsionar. Es muy importante porque a veces nosotros vemos la sobrecolocación de sulfato de magnesio a todas las pacientes hipertensas. Y recuerden que el sulfato de magnesio puede producir intoxicación. Recordemos que las mayores complicaciones de la preeclampsia está el síndrome de Gell, la coagulación intravascular diseminada, el edema agudo pulmonar, la insuficiencia renal aguda, pero mire que las pacientes se nos pueden morir por hemorragia cerebral. Y de pronto usted mira, pero no, eso de pronto le pasa a Samuel, pero a mí no. Les digo que cuando yo era médico general, una de mis amigas, que era la médica general de recuperación, pues
ella no le manejó muy bien la hipertensión a una paciente y esa paciente se murió, fue por una hemorragia cerebral. Entonces sí nos pueden pasar, muchachos, porque recuerden que ustedes ya están a 2 años de graduarse o menos, porque a veces ahora como la moda está a exprimirse, y cuando ustedes comiencen a trabajar o quieran trabajar en un sitio bueno, pues es un sitio que puede ser como el hospital muy bueno, pero que ustedes tendrán que ser también muy buenos para poder dar la talla, porque los casos son complejos y les aseguro que no les van a colaborar. Todo es un equipo de trabajo, hay que manejar los líquidos que le voy a infundir a la paciente, el manejo de la crisis hipertensiva, prevenir o tratar las convulsiones, perfecto. Todo esto lleva a la mejoría en esa parte y como tal, si yo creo que se está complicando, es mejor interrumpir el embarazo porque esa es la única solución o el único tratamiento, es sacar la placenta que está produciendo todas estas alteraciones. Bueno, esto es las medidas. Recuerden que si usted tiene una paciente muy compleja con una preeclampsia severa, pues colóquele una sonda para calcular los líquidos, colócale los líquidos, pídale también sangre, pídale un recuento plaquetario, pídale todo el perfil tostémico, perfecto. Estos son los antihipertensivos que utilizamos, la nifedipina, la betalol. La hidralacina nunca la tuvimos, la hidralacina fue un medicamento, yo lo manejé, pero un medicamento que llegó solamente como a Brasil. Nosotros tuvimos una experiencia pequeña una vez que nos llegó al hospital. Los estudios dicen que el rendimiento es igual que la betalol, entonces pues no hay ninguna diferencia, ¿vale? Hay otra cosa que a veces se había planteado, que la nifedipina y el sulfato podían presentar intoxicación como tal, eso ya está demostrado que no. Perfecto, es muy importante la monitorización de estos pacientes, pueden hacer abrucios. Recordemos que aquella paciente que tiene síntomas de vasoespasmo con una hipertensión, siempre hay que colocar el sulfato porque es lo que va a prevenir que esa paciente tenga una eclampsia, que es la convulsión en este tipo de pacientes. Recordemos que aquella paciente que tiene un embarazo más de 34 semanas con una preeclampsia, hay que desembarazar. Aquella paciente que tiene un embarazo de menos de 24 semanas con una preeclampsia severa, hay que desembarazar. Perfecto. Aquella paciente que tiene más de 34 semanas sin criterios de severidad, pudiéramos darle manejo expectante, pero el seguimiento tiene que ser muy estricto. Bueno, y eso es todo sobre trastornos hipertensivos. Espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a cuadrar la otra charla. Estaré pendiente con Diego para mirar cuándo hacemos las demás charlas. ¿Ok? Listo, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, usted dijo la intoxicación por el sulfato de magnesio, pues casi no se veía, ¿no? Pero en caso, sí podemos usar el gluconato de calcio, pues como decía la resolución, que era el tratamiento para una toxemia por ese fármaco, doctor. Pues, bueno, ahí se ve que Juan José me hace una pregunta para acorcharme, ¿no? Pues, el problema es que no me cuerchan a mí, es algo que... No, para nada. No, mentira, Juan José, molestando. Un poquito porque ya estamos cansados. Ya tenemos 2 charlas. Pues yo te digo que a mí lo que me pasó a veces son espejos muy interesantes. Cuando yo era residente de ginecología, una de esas enfermeras que uno siempre la vive mirando, mejor dicho, la bonita del turno, pues imagínense que la vieja, porque son bonitas pero brutas, pues la vieja, una paciente que tenía con preeclampsia, pues le quitó la bomba de infusión y la bruta esta pensó que eso era Harman y le clavó 6 gramos de sulfato en 5 minutos a la vieja. Y ahí sí me llamó a mí. Sí, chica, me llamó y no podía yo quedar mal, ¿no? Entonces, claro, la paciente comenzó a tener una dificultad respiratoria tenaz. Sinceramente, lo más importante o lo más tempranamente para hablar de intoxicación en sulfato es la pérdida de reflejo patelar. Por eso en toda paciente que tenga colocación de sulfato de magnesio es muy importante
que usted le esté mirando ese reflejo con el Littmann bonito que le regaló su papá, o pues en el caso mío, el rapaport que yo tenía, que también lo utilizaba para, si de pronto tenía o me robaban o algo, le pegaban con el rapaport y a solucionar el problema. Entonces, pero en este caso, que era inmediato, pues utilizamos una ampolla de sulfato de gluconato de calcio. ¿Cómo es la ampolla? Le explico. Esa ampolla usted la disuelve en 10 cc con solución salina. Perfecto. Y esa es de los pocos medicamentos que se llaman con los medicamentos de la mano de Dios. Si estuviera Kevin acá me diría qué es los medicamentos de la mano de Dios, que eso es algo que hablan en Ocaña. Pues aquel medicamento milagroso, ¿sí? Uno le va pasando el gluconato de calcio a esa señora despacito y esa paciente se mejora. Increíble. Yo de verdad que yo quedé impresionado con ese medicamento. Entonces ya sabemos que una de las complicaciones, Juan José, es la intoxicación por sulfato. Por eso es muy importante colocarle la sonda para mirar que la señora tenga una diuresis por encima de 30 cc, mirarle el reflejo patelar, pero si usted piensa que esa paciente está entrando en intoxicación por sulfato, utiliza así el gluconato de calcio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, doctor, Doctor, ¿me podría repetir disolver la ampolla en cuánto? En 10 cc. Perfecto, de solución salina. ¿Alguna otra pregunta, Angie? ¿Me querías hacer una pregunta? Los medicamentos para la emergencia hipertensiva, bueno, la beta-hidroxilacina. Pero entonces, nos decía que el otro medicamento para hipertensión era la alfa-metildopa. ¿En qué situaciones se utiliza? Ok, bueno, muy bien. La alfa-metildopa es un medicamento de tercera línea. Perfecto. Es un medicamento que es de tercera línea porque no es o no se utiliza mucho. Ustedes por ahí cuando rotaban por medicina interna hablaban de losartán. Perfecto. Lo que pasa es que la alfa-metildopa es un medicamento muy seguro durante el embarazo. Perfecto. Pero lamentablemente este medicamento tiene también unas complicaciones. Entonces, en aquella paciente que es hipertensa crónica, descontrolada, lo que voy a hacer es tan pronto sepa que esta paciente está embarazada, le giro su captopril losartán a la alfa-metildopa. Perfecto. Pero este alfa-metildopa tan pronto tenga desembarazada a la paciente lo voy a quitar. Porque como es de tercera línea, le puedo dar a esta paciente en lactancia un losartán sin ningún problema. Recordemos que la alfa-metildopa también puede inducir depresión e intentos de suicidio. Entonces, proscrito, mantener en el puerperio la alfa-metildopa. Perfecto. La alfa-metildopa no es un buen medicamento para una emergencia hipertensiva. Recordemos que la emergencia hipertensiva usted la tiene que bajar ya porque hay un compromiso de un órgano blanco. Entonces, para eso son los medicamentos endovenosos, como el labetalol. ¿Perfecto? Bueno, creo que ya con eso terminamos. Espero que descansen. Hoy ha sido un día muy duro. Estamos en 2 charlas y los exámenes. Y con Diego vamos a cuadrar la siguiente charla, que creo que es pruebas de bienestar fetal, o la otra charla que mi queridísimo amigo Juan David. Sí, Juan David, muestra a ver. Muestre por acá. Sí, señor Juan David. Juan David, ya me aprendí el nombre de Juan David. De allá de Pereira se ofreció, el tipo me dijo, mire, profe, colóqueme a hacer lo que usted quiera, le voy a demostrar que yo soy un duro en osteopedía. ¿Sí? Pero así como un hablado de Pereira, como de pereirano con cucuteño, ¿sí? Entonces yo le dije, listo. Entonces, el tipo está comprometidísimo. Y pues le vamos a dar a ver el hombre cómo le va. En la siguiente charla van a ser magistrales. Bueno, muy bien. Que tengan una feliz noche y nos vemos en estos días. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.